Bienvenidos a esta lección donde vamos a aprender cómo trabajar con el IDE BlueG, que es un IDE desarrollado precisamente para aprender, para comenzar con el lenguaje sin necesidad de estar editando los códigos en un editor genérico y ejecutándolos en consola. Lo primero que debemos hacer es ir al sitio de blueg.org para descargar la versión para nuestro sistema operativo. Como podemos ver, en la página de BlueG nos indica que precisamente es un IDE gratuito diseñado principalmente para los que se están iniciando en el lenguaje Java. Es decir, es un IDE, pero no es un IDE profesional, es un IDE pensado para aprender y para enseñar Java. Eso es muy importante porque cuando veamos las características que tiene, pues nos va a dejar entrever que es una herramienta que tiene todo lo necesario para editar, para depurar, para compilar, sin necesidad de abrir otras ventanas. La propia herramienta trae todo integrado, pero no es una herramienta pensada para los profesionales que desarrollan proyectos y que necesitan ser muy eficientes a la hora de escribir código, de agregar otros frameworks. Es una herramienta para aprender el lenguaje, para aprender todos los fundamentos y está auspiciado por Oracle. A la fecha de grabación de este video podemos ver que existe la versión 5, la cual fue liberada el 28 de enero del 2021, lo cual pues agrega otras cosas, agrega muchas nuevas mejoras. Si quieren revisar qué es lo que se mejoró con respecto a la versión 4, pues lo pueden verificar aquí sin mayor problema. BlueG está disponible tanto para Linux como para macOS como para Windows y obviamente pues hay que descargar el instalador correspondiente a su versión. En este caso pueden descargar la versión de Windows si es que están trabajando con Windows 10 y pues bueno, vamos a usar el instalador. También existe una opción de descargar la versión standalone, es decir, una versión que ya viene preempaquetada, que no necesita instalarse, y esa versión es muy útil cuando trabajan en computadoras que no son las suyas. Es decir, esta versión de BlueG se puede instalar en una USB y traerla todo el tiempo consigo para que en cualquier computadora puedan usar el IDE. En este caso, pues yo les recomiendo que descarguen el instalador, pues está pensado esta lección para aprender cómo trabajar y cómo instalar directamente en un equipo que sea de su propiedad. Pero es importante que sepan que existe esta versión, que es la versión portable de BlueG. Una nota importante que van a notar aquí en la propia página es que a partir de la versión 5, BlueG usa Java versión 11 o superior, la cual requiere obviamente un sistema operativo de 64 bits. Si por alguna razón ustedes están usando un sistema operativo de 32 bits, pues es importante y altamente recomendable actualizar el sistema operativo a un sistema operativo de 64 bits. Hay que recordar que los 32 o 64 bits los da ya en las computadoras más recientes, lo determina el sistema operativo, no lo determina la computadora. Es decir, no hay que cambiar la computadora, hay que cambiar el sistema operativo para pues, poder desarrollar con Java que requiere 64 bits. En caso de que tengan un equipo con un sistema operativo Windows de 32 bits y por alguna razón no puedan actualizar a la versión 5, bueno, pues entonces les sugieren que instalen la versión 4.1.4, que es una versión viejita, pero totalmente funcional. Yo les recomiendo que actualicen su sistema operativo a un sistema operativo de 64 bits, que bien puede ser Windows o puede ser Linux, y se evitan de problemas con esto. Una vez descargado el instalador para Windows, vamos a ver cómo se realizaría la instalación, que la verdad es que es bastante sencillo. Para instalar BlueG 5 en Windows 10, es muy sencillo, hay que descargar del sitio oficial la versión para Windows. En este caso ya tengo aquí descargada
la aplicación del instalador, y la instalación realmente es muy sencilla. Básicamente hay que instalar con las opciones que vienen por default. Aquí pues yo les recomiendo que instalen solo el IDE para el usuario que están usando en este momento. Tal vez si la computadora se comparte con alguien más, pues no necesariamente queremos que esté instalado esta herramienta de desarrollo. Nos pide asociar a los archivos de BlueG, va a crear automáticamente los shortcuts y la ubicación finalmente de donde queremos que instale la aplicación de BlueG. Vamos a instalar. Y una de las ventajas que trae esta herramienta en su versión 5 es que ya trae instalado por default en el interior de la propia herramienta una máquina virtual de Java, con lo cual no es necesario instalar el JDK por separado. Esa es una de las ventajas de trabajar con BlueG. Si van a usar esta herramienta como la herramienta primordial para ir aprendiendo, para ir ejecutando proyectos y códigos simples, entonces ya no es necesario instalar por separado el JDK. Sin embargo, si ya tienen instalado una versión de JDK, tampoco va a entrar en conflicto. Y pues una vez que ya está instalada la aplicación, por primera vez, pues nos va a preguntar si queremos enviar algunas estadísticas para apoyar el desarrollo de la herramienta. Pues una buena opción siempre es darle que estamos de acuerdo en enviar esas estadísticas, y llegado a este punto, la vista del IDE BlueG es la misma tanto para la versión de Windows como la versión de macOS como la versión de Linux. Así que a partir de este momento todo lo que hagamos será exactamente lo mismo. Bien, una vez que se abre la aplicación, pues nos muestra esta pantalla inicial que, como se puede notar en este caso, está en español el lenguaje de la aplicación. Esto es porque toma el lenguaje del sistema operativo. Si el sistema operativo estuviera en inglés, entonces tanto el menú como los comandos estarían en inglés. En este momento esto no representa ningún problema, así que vamos a dejarlo así. Lo que hay que entender al trabajar con cualquier IDE para cualquier lenguaje de programación es que los IDEs, a diferencia de un editor de código genérico como Visual Studio Code o Sublime, todos los IDEs trabajan con el concepto de proyectos, y para crear un archivo Java dentro de cualquier IDE, lo ideal es siempre crear primero un proyecto y después ir agregando los códigos fuentes que vayamos necesitando. Entonces, en este caso, pues también hay que recordar que cada que se crea un proyecto en cualquier IDE, va a crear una carpeta en nuestra estructura de directorios y en la ubicación donde nosotros le hayamos especificado. El nombre de esta carpeta será el nombre de nuestro proyecto. Todos los IDEs requieren, además de los códigos fuentes que nosotros vayamos creando dentro de la herramienta, requiere otros archivos para su propia configuración, para sus propios comandos, y esos archivos los genera directamente la herramienta, en este caso de BlueG. Si estuviéramos usando algún otro IDE como Eclipse, como NetBeans, como IntelliJ IDEA, a la hora de crear un proyecto, harían una tarea similar: crear un folder con el nombre del proyecto, y adentro meterían todos los archivos, todos los directorios que requiere el propio IDE para administrar y gestionar correctamente nuestro proyecto. No todos los IDEs generan los mismos archivos ni las mismas estructuras. Eso va a depender de cada IDE en cuestión. En el caso de BlueG, cuando se crea un proyecto, crea una estructura más o menos simple. Vamos a ver cómo crear un proyecto, y eventualmente podemos también, si queremos verificar, como en este caso, voy a poner aquí la ventana del Finder. Estoy en la ubicación del escritorio. Y entonces, pues bueno, vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser nuestro proyecto de prueba. Para crear el proyecto en BlueG, basta con seleccionar el menú Proyecto, opción Nuevo Proyecto, y entonces
nos aparece una ventana donde nos pide el nombre del proyecto y la ubicación, es decir, el folder en donde a partir de ahí o dentro de ese folder va a crear la carpeta de nuestro proyecto. En este caso yo voy a elegir que quiero guardar el proyecto en mi escritorio. Aquí aparece la ubicación. Esto es importante siempre tenerlo en cuenta para saber dónde va a quedar nuestro proyecto. Y como nombre de proyecto, pues le vamos a poner precisamente nuestro primer proyecto. Esto lo que va a hacer es, como dijimos, crear una estructura de directorio. Aquí lo podemos ver, ya se creó una carpeta en el escritorio y esta carpeta, si la examinamos, inicialmente solo contiene 2 archivos. Esto es porque BlueG así gestiona sus proyectos. Otra vez, si el proyecto se crea en NetBeans, se crea en Eclipse o en otro IDE, la estructura interna de la carpeta del proyecto puede ser totalmente diferente. Algo altamente recomendable es no modificar esos archivos porque pues finalmente son archivos que gestiona el propio IDE. En el caso de BlueG vamos a ver que viene un archivo que es precisamente de tipo BlueG Project y viene un archivo que se llama readme.txt. Este archivo, básicamente, si examinamos su estructura general, es una plantilla que nosotros deberíamos llenar para poner datos acerca de nuestro proyecto. Esto es algo meramente informativo. Si lo quieren llenar, lo llenan. Si no, no pasa nada. Y eso es lo que acaba de crear BlueG para nuestro proyecto. No hay todavía ningún archivo Java en él. No hay todavía ningún archivo .class porque no hemos agregado absolutamente nada a nuestro proyecto. Ahora, ya en la ventana de BlueG, lo que pueden ver es que ya creado el proyecto, aparece en la barra de título el nombre que le haya puesto. En este caso se llama Mi Proyecto. Y lo que vemos es un icono que aparece aquí en esta área y además vemos que puede ser seleccionado. Este icono representa precisamente al archivo readme.txt que tenemos aquí. De tal suerte que si yo le doy un doble clic, bueno, pues automáticamente BlueG va a abrir un editor con el archivo en cuestión y pues lo que puedo hacer es aquí escribir precisamente los datos de mi proyecto. Otra vez esto, pues bueno, es útil, ¿sí?, para describir nuestro proyecto. No es necesario, pero es importante saber que este icono que está aquí representa nuestro archivo readme.txt. Ahora, conforme vayamos creando en un proyecto clases y paquetes, todo se va a ir guardando automáticamente en esta carpeta de mi proyecto. De tal suerte que si yo quiero compartir mi proyecto, lo quiero llevar a otro lado, tengo que copiar la carpeta completa para que BlueG tenga la estructura de nuestro proyecto y lo pueda abrir en otra computadora. Para crear una nueva clase, bueno, tenemos diferentes opciones. De manera rápida, en esta barra lateral tenemos aquí algunas opciones. Una de ellas es precisamente la de crear una nueva clase, pero también pues lo podemos hacer desde el menú. Cuando seleccionamos el menú proyecto, pues aquí podemos tanto crear un nuevo proyecto como abrir algún proyecto existente. Y en el menú edición también podemos crear precisamente una nueva clase, un nuevo paquete, un nuevo archivo CSS, etc. Vamos a crear una nueva clase, una clase de prueba para nuestro proyecto. En este caso vamos a ponerle como nombre a nuestra clase Hola. Aquí aparece una opción de elegir con qué lenguaje vamos a estar trabajando en BlueG. Hay que dejar seleccionada la opción de Java, que es el lenguaje que estamos ocupando. El tipo de clase, eso es importante cuando ya están generando proyectos con diferentes tipos de clases. Si van a querer crear una clase abstracta o una interfaz, una prueba unitaria o una enumeración. En este caso vamos a crear una clase simple, una clase genérica. Damos a aceptar. Y lo primero que vemos es que en
nuestra carpeta se ha creado ya un archivo con la extensión .java y con el nombre de hola. Recuerden que a la hora de crear la clase no especificamos la extensión. Esta extensión .java la pone automáticamente BlueJ, así que solo hay que preocuparnos por darle el nombre a nuestra clase. Y lo que vemos en esta área de los elementos precisamente es que aparece un rectángulo con las esquinas redondeadas y con el nombre de la clase que acabo de crear y con una decoración, es decir, con unas líneas diagonales en ella. ¿Eso qué significa? Que esta clase existe, pero todavía no se compila. Para ver el contenido de esa clase, vamos a dar doble clic encima de ese elemento. Y lo que ocurre, como podemos ver, es que se abre el editor de código de BlueJ. Algunas cosas importantes que hay que resaltar aquí. La primera, nuestra clase ya tiene código, un código de ejemplo que BlueJ pone siempre como plantilla por default cada que creamos cualquier clase. Esto lo hace pues simplemente para que no se nos olvide cómo se puede crear la estructura de una clase simple. En la parte de arriba aparece en comentarios precisamente datos que podríamos llenar con nuestro nombre y el número de versión de esta clase. Eso es una buena práctica siempre que quieran ustedes intercambiar código con otros desarrolladores para que sepan quién hizo esta clase y cuál es la versión de la misma. En este caso no lo vamos a ocupar, pero es importante ver que estos comentarios aparecen además en color azul. Esto significa que esas líneas de código no se van a interpretar, no se van a compilar, únicamente funcionan como una referencia o una documentación interna para los programadores. También hay que ver que aparece aquí un comentario, pero no con un diagonal y un asterisco, aparece con una diagonal y un doble asterisco. Eso significa que estos comentarios sí son comentarios multilínea, pero además son comentarios que el propio intérprete de Java puede entender y puede a partir de ellos generar la documentación de nuestra clase. Eso se hace con la herramienta JavaDoc y otra vez no es una herramienta de BlueJ, sino es una herramienta, un comando del kit de desarrollo de Java. Sin embargo, en este caso, pues no vamos a utilizar estos comentarios. Lo voy a borrar para dejar la estructura de nuestra clase más limpia. Algo que también se puede notar es que hay secciones del código que aparecen en un color diferente. El color verde aparece como un fondo de toda la clase y cada espacio dedicado al código de algún método o de una función aparece en color amarillo. Eso es para ayudarnos visualmente a delimitar las estructuras dentro de nuestro código, en dónde empieza y en dónde termina un método y dónde empieza y dónde termina otro método. Esto obviamente también lo vamos a eliminar porque este código no nos sirve. De tal suerte que vamos a dejar nuestra clase totalmente limpia solo con el nombre de la misma. Otra vez también existe una forma de modificar esta plantilla para que cada que se crea una nueva clase dentro de BlueJ no aparezca absolutamente nada de código de ejemplo y aparezca algo similar a lo que tenemos en este caso. Sin embargo, esa no es la opción por default que trae el IDE, así que cada que se crea una nueva clase vendrá código. Lo único que tenemos que hacer es o bien quitar el código que no nos sirva para dejar una clase como la que tenemos ahorita en pantalla o buscar la manera de cómo se edita esa plantilla y dejarla a nuestro gusto. Eso ya lo dejo también sobre la mesa para que busquen ustedes la manera de cómo se hace en diferentes páginas de internet. Hay mucha información al respecto. En este caso lo hacemos a mano y dejamos ya nuestro ejemplo como lo vemos en pantalla. Ya puedo escribir el código que yo quiero. Una de las diferencias más importantes entre BlueJ y otros IDEs es que BlueJ está pensado para los que están comenzando a programar en Java, están entendiendo cómo funciona el paradigma de orientación a objetos, de tal suerte que no trae, por ejemplo, la función de autocompletado de código, algo que pues sí trae Visual Studio Code o ya traen algunos IDEs y que muchas veces los programadores se acostumbran tanto
a esas características de la herramienta que cuando no las tienen, pues se les dificulta escribir un código de manera correcta. En este caso, BlueJ está pensado para que no tengas esa dependencia de esa característica y escribas el código totalmente a mano. Es muy importante entonces siempre recordar qué código es el que quiero escribir, cómo se escriben, los nombres de clases, los nombres de métodos, y de esa manera les va a ayudar a ustedes a ir aprendiendo e ir memorizando la estructura de las instrucciones que tú quieres escribir. Si nosotros queremos poner aquí la función main, entonces deberíamos escribir la firma completa del método main, la cual es la siguiente: public static void main. Y hay que recordar que la función main también recibe como parámetros un arreglo de tipo string. Lleva por nombre args, de argument string. Y ahora, pues bueno, ya podemos escribir el código dentro de nuestra función main. Vean que el bloque de código de la función main se dibuja de otro color, en este caso de un color amarillo tenue, que delimita visualmente en dónde empieza y dónde termina nuestro método. Y lo que vamos a hacer a continuación es algo muy sencillo. Vamos a mandar un mensaje en consola, así que también tenemos que escribir la estructura completa del método println, el cual pues está dentro de la clase system, dentro del paquete out, y el método en cuestión se llama println. Este método recibe como argumento pues la cadena que queremos enviar en nuestra consola. En este caso pues vamos a poner una cadena muy simple que se llame Hello BlueJ World. Vamos a poner por aquí una J mayúscula. Y ya está. Vean que las instrucciones dentro del método aparecen con un color diferente. De esa manera, visualmente podemos identificar las partes de nuestro código. Ahora, ya que tenemos nuestra clase terminada, tendríamos que guardar, obviamente, pues eso lo podemos hacer con el menú de clase y guardar, aunque vemos que aquí trae un atajo, un shortcut. En el caso de Mac, bueno, pues es el botón de Command S. En Windows será seguramente Control S o algún otro. Guardamos nuestra clase y pues vemos que aquí en la parte de abajo del editor aparece un status bar, es decir, aparece una barra de estado donde el IDE nos va a dar cierta información de lo que acabamos de hacer o el resultado de la acción que acabamos de solicitar. Por eso siempre es muy importante verificar este status bar. Por ejemplo, aquí me puede indicar cuando hay algún error en el código y poder hacer algo al respecto. Por ejemplo, vamos a cometer un error en nuestro código, vamos a omitir la letra N, voy a guardar y como vemos aquí tenemos algunas opciones precisamente para trabajar con nuestro código y viene una opción que es precisamente la de compilar esta clase. ¿Qué ocurre cuando yo trato de compilar? Por favor vean que en el status bar se va a colocar cierta información de este proceso. Cuando yo elijo compilar esta clase, entonces lo primero que vemos es que nos indica que en este programa hay un error y nos dice presiona Command K o clic en el link que está aquí para que veas el error que encontramos en tu código. Si yo doy un clic precisamente en esta parte, vean que el cursor se coloca directamente en donde está el error que acaba de detectar el IDE de BlueJ. En este caso me dice, a ver, estás tratando de usar un método que no se ha declarado, es decir, ese método no existe. Y cuando yo reviso el código digo, ok, esto es correcto, el método no se llama println, se llama println de println. Cuando corrijo el error, puedo elegir otra vez compilar y noten que si la clase no tiene errores, entonces nos indica a través de un mensaje que la clase ha sido compilada y que no hay errores de sintaxis. Algo también a resaltar es que, como pudieron observar, yo no guardé la clase antes de compilar.
Eso significa que si yo estoy editando un archivo y le pongo compilar, en ese momento automáticamente BlueJ guarda el archivo y trata de compilar. Si la compilación es exitosa, como en este caso, vamos a ver en el status bar que la clase fue compilada y no hay errores. Ahora, algo también que habrán notado es que en el momento en que compilé la clase, su icono en este navegador de objetos cambió. Se quitaron las barras diagonales y ahora aparece más limpia solamente con una decoración en la esquina inferior derecha. Eso significa que esa clase ha sido compilada y que ya se puede usar sin mayor problema. Vamos a cerrar esta ventana del editor y ahora lo que vamos a hacer es que cuando examinamos la carpeta de nuestro proyecto podemos ver que en efecto existe el código fuente de mi clase Java, pero también existe ahora ya lo que se conoce como el bytecode, es decir, los archivos .class de cada una de mis clases Java. Estos archivos son los que ya puedo utilizar para ejecutar mi programa. Estos archivos se fueron agregando a la carpeta de manera dinámica de acuerdo a las tareas o acciones que yo voy haciendo en el IDE. Esto ocurre en cualquier IDE, no tenemos que hacerlo a mano porque esa es la idea de que esté todo integrado, de ahí el nombre, ¿no? De un ambiente de desarrollo integrado. Ya que mi código es correcto y está compilado, ¿cómo ejecutamos? Bueno, pues es muy simple. Aquí tenemos la opción a nivel de cada una de las clases que componen mi proyecto de ejecutar o de crear una instancia en memoria si es que fuera lo que yo quiero. Al final, pues bueno, cuando nosotros nos posicionamos encima de la clase que me interesa ejecutar, podemos presionar botón secundario del mouse o botón derecho y se va a desplegar un menú con diferentes opciones. La primera opción significa que podemos crear a partir de esta clase un objeto en memoria totalmente funcional y que podemos manipular. En este caso, no queremos crear un objeto en memoria, lo que queremos es ejecutar el método main que viene dentro de esta clase. Eso sería el equivalente a ejecutar mi programa. Cuando ejecutamos entonces el método main, lo primero que vemos es que BlueJ me dice, ok, vamos a llamar al método main que está dentro de tu clase y opcionalmente podemos agregar algunos parámetros. En la mayoría de los casos no se ocupan parámetros en la función main, solo en casos o tipos de proyectos muy específicos. Así que dejamos esto tal cual y simplemente seleccionamos aceptar. Lo que va a ocurrir en este caso es que vean que el propio BlueJ abre una nueva ventana que se llama ventana de terminal y que aquí pone precisamente el resultado del programa en cuestión, que en este caso es una cadena con la frase Hello BlueJ World, y también tiene un status bar en donde pues nos manda un mensaje que dice toda la entrada de datos solamente ocurre cuando el programa está corriendo. Es un mensaje informativo, pero lo importante es esto. Aquí tengo ya la terminal, no tuve que abrir una terminal de mi sistema operativo, un command o un PowerShell o la terminal en este caso de Mac. Automáticamente el IDE tiene su propia terminal donde yo puedo ver el resultado de la ejecución de mi programa. Esa es la idea de tener todo integrado. Ahora bien, voy a cerrar esta ventana y voy a volver a ejecutar. Lo que vemos precisamente es la misma ventana de terminal con la ejecución anterior o el resultado de la ejecución anterior más el nuevo. Esto muchas veces, pues depende de lo que estemos haciendo, puede resultar un poco molesto o poco útil. Lo que queremos ver es solamente la salida de la última ejecución. Bueno, pues lo que podemos hacer aquí es precisamente limpiar la consola. Una vez que nosotros la limpiamos, la ventana queda totalmente en blanco y entonces la próxima vez que ejecutemos nuestra aplicación, la salida estará directamente aquí. Vean que también podemos dejar abierta la ventana de terminal para tenerla en todo momento lista para ver el resultado de la ejecución. ¿Qué ocurre cuando nosotros queremos empaquetar nuestras clases en un proyecto Java? Hay que recordar primero qué significan trabajar con paquetes en Java.
Cuando se tiene un proyecto muy grande con muchas clases, no es recomendable que todas las clases estén en la raíz del proyecto o en la misma carpeta. La idea es organizarlas en diferentes carpetas para tener un mejor control de las clases de nuestro proyecto. Esas carpetas o esos directorios en Java se conocen como paquetes. Nosotros podemos crear paquetes, que significa que el código va a estar organizado lógicamente en diferentes paquetes, pero físicamente en diferentes folders. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Dentro de BlueJ nosotros podemos crear también aquí con un botón secundario o con el botón de edición, crear un nuevo paquete y vamos a crear un paquete. Habitualmente en la mayoría de los lenguajes de programación actuales se acostumbra poner como nombre de paquetes el dominio de la empresa o de la institución donde estemos trabajando en orden inverso. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia pues el nombre de esta empresa, ditamex.com sería el nombre de su dirección en internet o de su dominio. En los lenguajes de programación se acostumbra a poner el dominio al revés y ese es un buen nombre para ponerle a los paquetes de nuestros proyectos si trabajamos, por supuesto, en esa empresa. Si tienen otro dominio como ymx.mx, pues lo podrán usar como mxymx. Podrán hacer uso de el nombre de paquetes que ustedes quieran, pero esto es algo que se ocupa de manera habitual. El nombre del paquete de manera lógica está compuesto por dos palabras separadas por un punto, la palabra com y la palabra ditamex. Cuando nosotros creamos este paquete, significa que nosotros tendríamos que crear en la carpeta de nuestro proyecto el directorio com y dentro del directorio de la carpeta com el directorio ditamex. Eso es lo que tendríamos que hacer si lo hiciéramos a mano. Sin embargo, los IDEs hacen precisamente ese trabajo por nosotros. Y vean que cuando yo agrego un nuevo paquete a mi proyecto, no solo obtengo aquí una vista de ese componente, sino que en la estructura de mi proyecto también se agregó la carpeta com y, de acuerdo a lo que acabamos de decir, dentro hay otro folder que se llama ditamex, que era la otra palabra que componía el nombre de nuestro paquete, y vemos que también ahí hay un archivo que se llama package.bluej. Eso lo pone directamente BlueJ. No todos los IDEs hacen esto. En el caso de BlueJ sí lo hace. Y dentro de este paquete ditamex también existe otro archivito package.bluej. Eso significa, al menos en BlueJ, que yo puedo abrir el proyecto en estos diferentes folders. Puedo abrir la carpeta solo ditamex, puedo abrir la carpeta com.ditamex o puedo abrir la carpeta raíz de mi proyecto. Ahora, esta estructura la pude haber creado a mano, pero la idea de que lo hagamos a través del IDE es precisamente para que nosotros nos preocupemos por la estructura lógica de nuestro proyecto, mientras la herramienta se dedica de mantener sincronizadas las carpetas a nivel físico. Ahora, vean que esta es la representación de un paquete. En este caso, el primer paquete que tengo se llama com. Si yo doy un doble clic encima de este paquete, vemos que se abre una ventana secundaria con el paquete ditamex y con el paquete anterior. Aquí, si yo doy doble clic, pues viajo o navego entre paquetes, regreso al paquete com. Y entonces, pues vamos a entrar al paquete com, al paquete ditamex, el cual pues está vacío, solo está el enlace para ir al paquete anterior. Y vamos a crear aquí también otra nueva clase. Vamos a llamarle hola paquete, va a ser lenguaje Java y va a ser una clase normal. Pues lo que podemos ver también o podemos examinar es que aquí acaba de agregar en el paquete correcto el archivo holapaquete.java que acabamos de crear. Otra vez esto lo hace el IDE automáticamente. De hecho, en la mayoría de los casos no tendríamos que preocuparnos por esto, solamente por la estructura lógica dentro del IDE. Y la herramienta tendría que mantener sincronizados los archivos en donde deben. Ahora, cuando abrimos el archivo holapaquete, pues vamos a ver varias cosas.
La primera de ellas es algo que ya conocemos, que tiene código de prueba, código de ejemplo que no nos sirve, que por supuesto podemos eliminar en cualquier momento. También los comentarios no nos sirven, pero algo muy importante que podemos ver es que este código fuente y cualquier código fuente que esté empaquetado, la primera línea de código que va a contener es aquella que inicia con la palabra reservada package, seguida del nombre lógico del paquete donde se supone debe de estar alojado este archivo Java, que en este caso es dentro del paquete com y dentro del subpaquete ditamex. Esto, por supuesto, que debe de coincidir con la estructura física de directorios. No se vale tener un archivo .java con una definición de un paquete diferente si el archivo se encuentra en otra ubicación. ¿Por qué? Porque Java a la hora de compilar va a tratar de respetar esa estructura de paquetes y esa estructura de directorios, y por supuesto que si no coincide, pues el programa va a fallar. ¿Cómo sabemos si una clase o un código que descarguemos de internet o que veamos en algún ejemplo debe de estar empaquetada? Pues bueno, porque la primera línea que va a aparecer en su código va a ser la línea que contiene el package. ¿En qué paquete debe de estar esa clase? Y si esa clase no está en esos directorios, pues tenemos que crear esos directorios a mano, o en su defecto pudiéramos omitir esta cláusula, pudiéramos eliminar esta línea, y entonces esta clase debería de estar en la raíz de nuestro proyecto o del directorio en el que estemos trabajando. Vamos a crear aquí también otra vez otra función solo para ver cómo podríamos crear un método o una función sin mayor tema. Vamos a agregar también aquí una salida en consola. Con un mensaje que diga hola desde un paquete. Esta clase, por supuesto, pues la podemos compilar. Acuérdense que al compilar también guarda la clase automáticamente. En este caso, la clase no tiene errores. Podemos cerrar. Y ahora, si quisiéramos probar esta clase, pues tendríamos o que crear una clase de prueba, pero afortunadamente BlueJ nos permite crear instancias de esta clase y a través de esas instancias poder ejecutar sus diferentes métodos sin necesidad de crear una clase de prueba. Esto es muy útil, sobre todo cuando solo queremos probar la funcionalidad de una clase como esta. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues eligiendo el componente en este selector de componentes, y vean que aquí, a diferencia de una función principal, es decir, aquella que tiene método main, aquí solo aparece la opción de crear una nueva instancia de la clase hola paquete. Vamos a elegir esa opción. Aquí nos dice, ok, como toda instancia, es decir, como todo objeto en Java debe tener un nombre. ¿Cómo le quieres llamar? Le vamos a poner aquí mi objeto. Vean que BlueJ nos sugería un nombre si es que no queremos embromarnos con darle un nombre en particular. Aquí pues vamos a ponerle el nombre que a nosotros nos interesa. Damos a aceptar y lo que vemos es que vean que en esta parte nos aparece también un status bar donde dice creando objeto. El objeto ya se ha creado y vean que aparece con un icono con un rectángulo con las esquinas redondeadas, en donde la primera palabra es el identificador que le pusimos a esta instancia, a este objeto, 2 puntos, y después el nombre de la clase a la que pertenece este objeto. De tal suerte que pudiéramos interpretar esto como mi objeto es una instancia de hola paquete. Y vean que aquí el cursor pues cambia cada que me posiciono también encima de este objeto. Cuando nosotros lo seleccionamos, podemos también, con el botón secundario del mouse, ejecutar alguno de los métodos que hayamos implementado en esa clase. Aquí vean que nos aparece pues una traza de herencia de este objeto, si es que queremos saber si es una instancia de algún objeto en particular. Vienen también los métodos heredados de estas clases.
Todo objeto en Java tiene estos métodos por default, ya vienen definidos, no hay posibilidad de eliminarlos porque están heredados de la clase Object. De hecho, aquí mismo nos dice, esta lista de métodos son métodos heredados de la clase Object. Y este método ya es particularmente un método de la clase HolaPaquete. ¿Qué pasa cuando nosotros elegimos este método? Pues ese método se va a ejecutar automáticamente y vean que al ejecutarse se abre la terminal, se ejecuta el método, imprime en consola lo que nosotros habíamos mandado a imprimir y termina la ejecución de ese método. De esta manera también podemos probar nuestras clases sin necesidad de crear una clase de prueba. Sin embargo, pues en la mayoría de los ejemplos que se van desarrollando, cuando nosotros creamos una clase es porque la vamos a ocupar en alguna otra. Este es un método muy simplificado de probar de manera muy inmediata que una clase y los métodos hacen lo que queremos que haga. Una vez que ya no queremos ocupar este objeto, porque hay que recordar que estos objetos están ahorita cargados en la memoria RAM, están vivos, por así llamarlo, bueno, pues nosotros también podemos inspeccionar los datos en donde está este objeto. Vean, ahí hacemos como que una inspección de, bueno, qué campos tiene o qué variables tiene. No tiene ninguno. Si tuviera campos estáticos también los puedo listar, en fin. Como esta clase solo tiene un método, pues no aparece nada aquí, pero si tuviera campos, variables o atributos, pues aquí los pudiera inspeccionar e incluso pudiera ver cuál es el valor que tienen en este momento. Y por último, si ya no quiero utilizar ese objeto, lo quiero ya descartar de la memoria porque ya no me sirve, pues podemos simplemente removerlo. Y entonces ese objeto y todos sus datos y todos los recursos que estuviera ocupando en la memoria quedan automáticamente liberados. Ahora bien, vamos a navegar a los paquetes anteriores. Aquí sigue estando mi clase Hola y pues los paquetes que voy usando. Bien, de esa manera es como podemos trabajar con los diferentes proyectos de BlueG. Cuando ustedes quieran llevar este proyecto a algún otro lado, a alguna otra computadora o lo quieran enviar, por ejemplo, para revisión o algo, no se recomienda agregar los archivos .class. Estos archivos son los archivos ejecutables de Java. Estos archivos se pueden volver a generar automáticamente al abrir el proyecto y compilarlo. Por lo tanto, si quisieran llevarse todo este proyecto, pues una buena práctica sería eliminar los archivos .class de este proyecto y solo dejar los archivos .java. Y ya esta carpeta completa se puede comprimir y una vez que se comprime, pues adentro ya lleva toda la estructura de su proyecto BlueG. De esa manera lo pueden enviar por correo o enviar de una manera más simplificada o, en su defecto, copiar esta carpeta que es todo el proyecto dentro de una memoria USB o algo así y todo lo que hay adentro pues es la estructura de un proyecto BlueG. Nuevamente, esta estructura es exclusiva para el IDE BlueG. Si trabajan con algún otro IDE, el principio es exactamente el mismo. Se debe crear una carpeta por proyecto. El IDE va a agregar archivos o carpetas según lo necesite y en alguna de esas carpetas van a encontrar ustedes sus archivos fuente. De esta manera es como se trabaja en un proyecto usando BlueG. Por último, hay que recordar que en el caso particular de esta versión de BlueG que acaba de salir hace algunos días a la fecha de este video, es que ya trae integrado precisamente como parte de la estructura una máquina virtual de Java, en este caso la versión Java 11. Ya viene integrada dentro de la propia aplicación BlueG. No hay necesidad de instalar aparte el JDK por fuera. Sin embargo, si ya estuviera instalado alguna otra versión del JDK en la computadora, no entra en conflicto. ¿Por qué? Porque BlueG va a usar esta versión en particular. Eso es una opción muy importante que nunca hay que olvidar. Y por supuesto, pues que la versión de Java que está usando es 64 bits.
Muy bien, pues así es como se trabaja con el IDE de BlueG. Espero que esta breve introducción a cómo manejar este IDE les haya sido de utilidad. Y recuerden, BlueG es una herramienta muy útil para cuando estamos empezando a programar, cuando queremos entender el lenguaje y ya conforme vayan avanzando, se vayan volviendo más hábiles con el lenguaje, seguramente podrán dar el salto a un IDE más robusto, más flexible, pero que también tiene más opciones, hay que saber manejarlos y sobre todo nunca hay que olvidar que un IDE trata de facilitarnos el trabajo como programadores. Entonces, los IDEs profesionales como NetBeans, como Eclipse, como IntelliJ IDEA están muy enfocados a tener un montón de ayuda para el programador, para simplificarle la escritura del código, de pruebas y todo, la inclusión de frameworks o librerías adicionales, pero por supuesto que consumen más recursos, consumen más memoria RAM, requieren un procesador más potente y si en este momento lo que estamos haciendo es empezar con el lenguaje de Java a entender, a programar, a correr algunos ejemplos, pues BlueG es precisamente la herramienta ideal para eso. Trae su propio editor, podemos depurar ahí mismo, trae su propia terminal, no hay que abrir ninguna ventana o herramienta adicional y pues como vimos la verdad es que tiene bastantes opciones para quienes están trabajando directamente con esta herramienta. Esta es la herramienta de BlueG. Nos vemos en la siguiente.